Hola, mis amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos una vez más aquí, doctor Boris Darmon, para servirles. Un placer poder saludarlos en el programa de esta mañana. Por supuesto, estamos en nuestra tercera conferencia referente a los objetivos de Libertad Popular. Nuestro objetivo es hacerle conocer qué es lo que realmente procura nuestro partido para nuestra nación, para nuestro país. Los ciudadanos que quieren conocer una política diferente donde no hay corrupción o no hay corruptos, donde queremos hacer las cosas limpias, hacer política de una manera diferente. Estamos trabajando para que tú puedas conocer cuáles son los objetivos de nuestra organización. Liderados por Rafael Belaúnde Llosa, cada uno de nosotros estamos procurando dar a conocer cuáles son los objetivos de nuestra comunidad política. Por esa razón, queremos que tú puedas escuchar este comentario y, por supuesto, también con nosotros compartir el tema del día de hoy, que es, por supuesto, uno de los temas que hemos procurado continuando con el proyecto de hacer conocer cuáles son los objetivos. Hoy vamos a tratar, ahora les voy a mostrar nuestro objetivo número 3. Es desarrollar la economía popular de mercado en nuestro país, que es lo que nosotros quisiéramos para que usted pueda conocer un poco más de lo que procuramos. Aquí voy a poner delante de ustedes para que puedan verlo, lo voy a compartir en mi pantalla para que ustedes lo puedan también leer conmigo. En este minuto lo voy a poner. Muy bien, ahí está. Difundir que la economía social de mercado es la mejor herramienta para salir de la pobreza. Ese es uno de los objetivos que tiene nuestro Partido Libertad Popular. Y por supuesto queríamos que tú lo conozcas, porque tal vez no entiendas qué cosa es la economía social de mercado como una herramienta para salir de la pobreza. Eso es lo que nosotros queremos explicarte esta mañana y por supuesto decirte que el partido lo que procura es que cada uno de nosotros pueda tener sostenibilidad económica y que el gobierno procure, impulse, promueva el emprendimiento de la economía popular o la economía social de mercado. ¿Qué es en realidad la economía de mercado? Si nosotros quisiéramos decirlo de manera sencilla, la economía de mercado es un sistema en donde las decisiones fundamentales del qué, el cómo y para quién producir se resuelven a través del mercado. Los puntos claves de esta filosofía o de este sistema de trabajo de una nación respecto a su economía, los puntos claves son la interacción entre la oferta y demanda, quienes son los que determinan los precios y las cantidades, buscando, por supuesto, la eficiencia en la distribución de dichos recursos. En realidad, los precios y todo lo que corresponde a las cantidades que se van a consumir dependerá mucho de la demanda y la oferta que tenga el mercado. Yo pude ver, tuve una experiencia interesante en el tiempo del COVID, cómo nosotros, de manera individual o por familias, hemos tenido la iniciativa de sobresalir en situación de riesgo, en situación con limitantes de todo tipo. Hemos podido salir con el trabajo diario de cada uno de nosotros durante la pandemia. Entonces, había gente que necesitaba comida ahora en sus casas porque no podían salir, entonces algunos que podían tener un negocito iban y entregaban de casa en casa. Yo recuerdo que en casa nos traían los productos a nuestra puerta y así muchas personas comenzaron a tener clientes de manera continua y sostenida. También otro de los puntos claves es que se valora positivamente el equilibrio que surge naturalmente entre los productores y consumidores, basado en la libre elección y la escasez de los recursos. Si escasea en un lugar, entonces suben los precios y hay más demanda, etcétera, etcétera. Y ustedes más o menos entienden qué es lo que los puntos claves de la economía de mercado. Asimismo, la economía de mercado ha evolucionado con el tiempo influenciada por teorías como el capitalismo y hoy es fundamental en la economía global. En realidad, la economía de mercado, de manera sencilla, podríamos resumir lo que es, dicho de otra manera más simple, que la economía de mercado es un sistema donde las decisiones sobre qué producir, cómo hacerlo y para quién se toman siguiendo las señales que va dando el mercado, es decir, lo que la gente quiere y está dispuesta a gastar o pagar. En este tipo de economía, la cantidad de productos disponibles y sus precios se determina por el jefe perdón, por el juego de la oferta
lo que se ofrece, y la demanda, lo que se busca. Además, el mercado se encarga de repartir los ingresos entre quienes poseen los recursos para producir, como el dinero para invertir o la capacidad para trabajar. El Estado, por su parte, aquí tiene un rol importante, tiene el rol de proveer de un marco jurídico que permita la libre competencia, la iniciativa de las empresas. Esto incluye la protección de los derechos de propiedad, la intermediación de conflictos a través de los tribunales y etcétera, y la actuación subsidiaria en aquellos casos en los cuales la competencia no sea factible o esté limitada. Es importante conocer ese tipo de información para que podamos ver más o menos hacia dónde va el proyecto de libertad popular. Es importante considerar que la economía de mercado valora el equilibrio que se crea entre quienes ofrecen productos y servicios y quienes los demandan, permitiendo que cada uno decida libremente qué producir y qué consumir. Asimismo, en este proceso de libertad para poder actuar, tiene su base en la búsqueda de beneficios económicos y en la necesidad de elegir debidamente a los recursos o aquellos recursos que son limitados y que por supuesto se puedan importar o también producir si en caso no existe dentro del país. Para que los mercados funcionen libremente es crucial que los gobiernos supervisen y aseguren los derechos tanto de quienes producen como quienes consumen. Allí está el rol del Estado, sin interferir más de lo necesario. Existen diferentes opiniones sobre cuánto deben intervenir los gobiernos, desde quienes prefieren menos intervención hasta quienes proponen una mayor influencia estatal en ciertas áreas. Pero el estudio del concepto de libre mercado asegura asignaciones de los recursos eficientemente. Por tanto, simplemente dejando su funcionamiento en las manos de los agentes que forman parte de ese ir y venir de la demanda y la oferta, las cosas funcionarán mejor. Bueno, en realidad, a lo largo de la historia se han desarrollado teorías que dan más importancia al sector privado, como el capitalismo, definiendo la economía de mercado como un pilar fundamental de la economía global. ¿Qué características tiene la economía de mercado? En primer lugar, es descentralizada. En segundo lugar, funciona a través de señales, o sea, se coordinan las señales de dónde se pide, hay más demanda, dónde escasea, etcétera, etcétera. Asimismo, se distribuye la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que se distribuyen las rentas de los factores producidos según quienes los poseen en un momento dado. Así, por ejemplo, los trabajadores serán retribuidos de acuerdo con lo que sean capaces de aportar en el proceso productivo, mientras que los dueños de maquinarias y edificios recibirán rentas según el aporte que hagan estos bienes de producción. Asimismo, hay una destrucción creativa. ¿Qué significa eso? La competencia por las preferencias del consumidor genera innovación constantemente. Las empresas que no pueden adaptarse a los cambios del entorno y a las preferencias de los consumidores tendrán que salir del mercado y serán reemplazadas por otros. ¿Cuál es lo positivo realmente de la economía social de mercado? En realidad, las principales ventajas es que cuando el mercado es competitivo, el resultado será una utilización de los recursos eficientes, conduciendo al crecimiento económico y a un aumento en la competencia. Asimismo, promueve la innovación y la eficiencia al obligar a las empresas a competir y mejorar sus productos de manera continuamente, incluso la manera como se contacta con el consumidor. Por supuesto, evita que gobiernos e instituciones distorsionen las actividades económicas respondiendo a diferentes intereses individuales o de grupos de poder. No necesita planificación central. Las autoridades deciden sin conocer todos los costos, preferencias y factores que impactan el equilibrio del mercado. El Estado debería tener un rol de protección de los derechos de propiedad y el entorno competitivo, pero no un rol intervencionista. Por supuesto, nada que ver con los precios. Puede existir algunos problemas en la economía social de mercado. Más que todo en el tema de eficiencia o aparición de algunas influencias externas o fallos en el mercado o demasiada producción en ciertas áreas que no necesariamente se cubren en otras áreas geográficas del país. Eso podría ser. Incluso situaciones en las que se pueda notar que hay un grupo de personas a quienes no les llega esos beneficios porque hay cierto grupo de consumidores que tienen mayores posibilidades y a otros que no tienen muchas posibilidades quizás no les llegue ese recurso. Por eso, Libertad Popular trabaja un proyecto de economía social de mercado que llegue a las personas y por supuesto que pueda
el común de las personas recibir esos beneficios. Puede ser que también se creen algunos monopolios respecto a ciertos productos o maneras de producir que pueden afectar un poco en el sistema. Pero la economía social de mercado es todavía uno de los mejores métodos para sacar adelante a las personas en la pobreza. Es importante eh, considerar dentro de la economía también el concepto moral que tienen los que producen, los que llevan adelante la empresa, ¿no? Porque el gobierno debe, de alguna manera, impulsar y controlar eso para que no haya esos actos de injusticia que normalmente suceden en la economía social de mercado. ¿Por qué yo creo en eso? Porque a través de los años he notado que cuando el gobierno interviene, cuando el gobierno decide los precios, controla los precios o subvenciona los productos de manera exagerada, lo único que produce simplemente es inflación y por supuesto sucede lo que sucede en los países como Cuba, Venezuela y otros países que están sufriendo los desmanes de la injusticia, donde dizque pregonaban o predicaban la justicia, hoy simplemente se llenaron los bolsillos los sátrapas, los zurdos, los mentirosos, los corruptos, los dictadores como Maduro y otros, que simplemente lo único que hacen es justificar sus acciones supuestamente por algunas intervenciones que tienen los países capitalistas a quienes o de quienes ellos reciben ciertas provisiones. Aún así, la economía social de mercado que procura nuestro partido en su tercer objetivo es la solución. Creemos en eso para resolver el problema de la pobreza en nuestro país. Una de las cosas que conversábamos entre algunos líderes aquí en la zona de Junín es justamente que muchos de los productos que salen de aquí de nuestros sembríos agrarios o de nuestra área agraria generalmente no llegan a ser consumidos en el precio que ayude a recuperar al agricultor los gastos de producción. Ese es un tema que tendrá que Libertad Popular trabajar muchísimo porque los préstamos que reciben los agricultores aquí en esta zona son altísimos en sus intereses. Nomás les menciono, 30%. Entonces el gobierno deberá procurar que la economía popular de mercado, social de mercado, perdón, llegue desde el inicio proveyendo al agricultor la economía necesaria con los intereses, si fuera posible, en cero, para que sean productores que puedan generar los productos necesarios para el consumo de la ciudad o de la comunidad, de tal modo que puedan al vender, puedan tener la recuperación de su dinero, no solamente en lo invertido a través del préstamo, sino también en lo invertido a través de su mano de obra. Porque el agricultor aquí tiene una cantidad de problemas con respecto a sequías o exageración de lluvias o cambios de clima y por supuesto temas con insectos y por supuesto también la tierra misma. Hay que abonar y un sinnúmero de cosas que son necesarias para poder tener una producción óptima. Es la razón por la cual Libertad Popular en sus objetivos establece una economía social de mercado para poder ayudar a la gente que necesita en nuestro país trabajar por ellos, por los que menos tienen, por los que trabajan duro y que al final del año o al final de la cosecha no consiguen recuperar todo lo que ellos han invertido. Y es triste muchas veces escuchar este comentario. No me sirvió de nada. Perdí todo el dinero que invertí. No tengo ni siquiera para alimentar a mi familia. Estamos comiendo lo que produce ahí la chacra, un poco de plátano, yuca y por ahí una gallinita que criamos, pero de nuestro trabajo realmente no recibimos nada. Y allí Libertad Popular tiene una solución. La economía social de mercado es la solución, proveyendo al productor los recursos necesarios, la orientación técnica necesaria, la valoración individual que todos necesitan para poder sacar adelante sus proyectos y su pequeña empresa. Yo le llamaría esas empresas que son familiares y que muchas veces los trabajadores son los mismos papá, mamá, hijos, para poder sacar adelante sus productos. Yo los animo a que si a ti te gusta algo de lo que he dicho en esta presentación, lo compartas con otras personas y seguramente Libertad Popular será conocido y también su opción de desarrollar la economía social de mercado como uno de sus objetivos para sacar a las personas de la pobreza. No hemos tenido el privilegio de ser gobierno, pero tenemos las buenas intenciones, no somos corruptos, desarrollamos el proyecto con mucha sinceridad y ética para que tú puedas ser parte de este movimiento, porque si tú no intervienes,
no contamos contigo, no tenemos la capacidad de poder desarrollar este proyecto de manera óptima. Sí, seguramente tus votos estarán determinados por tu conocimiento de lo que hace o lo que quiere hacer Libertad Popular. Rafael Belaúnde Llosa está viajando, está haciendo entrevistas en todos los canales para que tú puedas conocer no solamente nuestro proyecto, sino también nuestro símbolo, el símbolo del cóndor. El cóndor es peruano, así que cuando vayas a marcar, seguramente tendrás que elegir el cóndor peruano para elegir a Libertad Popular como tu partido para que gobierne los próximos 5 años y comencemos ese crecer que necesita nuestro país, ese cambio que necesita nuestro país para sacar adelante a las familias peruanas. Libertad Popular es la opción para el año 2026. No más corruptos, no más caviares, no más zurdos, sinvergüenzas, ladrones, no más. Este es el momento para que gente honesta llegue al gobierno, llegue al parlamento, donde queremos estar para poder intervenir en aquellas cosas que sí valen la pena, que sí tienen valores morales para nuestra comunidad y nuestros ciudadanos. Un abrazo para todos ustedes. Hoy día, una vez más, en nuestra tercera edición de nuestro programa Conociendo los Objetivos de Libertad Popular. Un servidor, Boris Darmon. Nos vemos mañana. Cuídense. Un abrazo.